¿Qué tal, jóvenes? Continuando con el desarrollo del curso de cálculo integral. Hoy veremos una aplicación más de la integral definida a lo que es el cálculo de volúmenes. Veamos, logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el alumno calcula el volumen de un sólido utilizando el método del disco. Volumen de un sólido de revolución por el método del disco. Bueno, partamos por lo que es una función f continua en un intervalo cerrado de a a b. Es la función f que es continua, no hay interrupción, definida de a a b. Además, f de x es mayor o igual a 0. Esto significa que la gráfica de f está por encima del eje x. La región que queda limitada por la curva y igual a f de x, la recta vertical x igual a a, la recta vertical x igual a b y el eje x, vendría a ser esta región, a la cual vamos a denominar región R. Si hacemos girar esta región R alrededor del eje X 360 grados, se genera este siguiente sólido, al cual denominamos sólido de revolución. Ahí acotamos entonces gráfica de la función f, la pequeña curva, ¿no?, con dominio de a a b. Bueno, la sección transversal en este caso vendría a ser un pequeño disco, en donde al considerar un valor de x, por ejemplo x sub y, al ser evaluado x sub y en la regla de correspondencia, obtendría pues f de x sub y. Este vendría a ser algo así como de radio, ¿no? Esto vendría a ser radio del pequeño disco, ¿no? Muy bien. Esta sección transversal, esta sección transversal vendría a ser este pequeño cilindro, ¿no?, con una pequeña altura como delta de x sub y un círculo, ¿no?, cuyo radio es precisamente f de x sub y. El volumen de este pequeño cilindro me va a alcanzar lo que es el diferencial del volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Recordemos, es área de la base por la altura. Entonces, esta expresión sería así: área de la base, que es el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. El radio es f de x sub y. Pi por el radio al cuadrado por la altura, en este caso la altura es pequeño diferencial. Bueno, teniendo ya lo que es el diferencial del volumen, consigo lo que es el volumen de sólido que se ha obtenido al girar, ¿no?, 360 grados alrededor del eje X, ¿no? Entonces el volumen de todo este sólido, el volumen de este sólido se determina así: pi por la integral definida de a a b de la función f elevado al cuadrado, diferencial de x. Definición: sea f una función continua en un intervalo de a a b y f de x mayor o igual a 0 en ese intervalo de a a b. Entonces el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje X, la región limitada por la curva y igual a f de x y las rectas verticales, ¿no?, x igual a, x igual b y el eje X, se va a determinar así: volumen igual pi por la integral definida de a a b de la función elevado al cuadrado, ¿no?, diferencial de x. Veamos una aplicación en este ejercicio número 1. Dice: calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X la región acotada por la curva y igual e a la menos 0,5x, las rectas x igual a menos 4, x igual a menos 1 y el eje X. Graficamos primero la curva, que es la función exponencial, como también las rectas, ¿no?, verticales, x igual a menos 4 y x igual a menos 1. Entonces, la primera gráfica corresponde a la curva de la función exponencial, que como conocemos corta el eje de las ordenadas en 1, y además el eje X es su asíntota horizontal. Graficamos la recta x igual a menos 1, que es la recta vertical,
luego la recta vertical x igual a menos 4, y así la región limitada por ambas rectas verticales, la curva y el eje x sería la región mostrada. Si hacemos girar esta región alrededor del eje x 360 grados, obtenemos un sólido de revolución que vendría a ser el que se muestra. Fíjense que acá se remarcan los extremos de x, ¿no? De menos 4 a menos 1. En este caso, el diferencial del volumen vendría a ser un disco. En este disco identificamos el radio. El radio viene a ser justamente f de, ¿no? F de x o y. En este caso y que está dado por esta expresión. Delta de x es el pequeño espesor y el radio es e a la menos 0,5x. Entonces ya con el diferencial de volumen determinamos el volumen. Aplicamos. Recordemos que el volumen es igual a pi por la integral definida de a a b de la función f al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. Para nuestro caso sería pi por la integral definida de menos 4 menos 1. La función es e a la menos 0,5x, esta hay que elevarla al cuadrado. Antes de integrar, vamos a efectuar primero los exponentes. Recordemos que estos exponentes se multiplican. Quedaría e a la menos x. Ahora sí, vamos a integrar la función e a la menos x. ¿Cuál es la integral de e a la menos x? Es e a la menos x entre menos 1. Es decir, el coeficiente que tiene acá x va de abajo. Acomodamos esta expresión porque este negativo puede colocarse adelante. Quedaría así. Ahora evaluamos. Recordemos que primero se evalúa con menos 1, que es el mayor, y luego con menos 4. Al colocar menos 1 acá sería menos 1 sale 1, pues, ¿no? Acá menos 4 sale 4. Usando la calculadora determinamos el resultado 162,90 unidades al cubo. Respuesta. El volumen de sólido generado es de 162,90 unidades al cubo. Veamos ahora un segundo caso, ejercicio número 2. Calcule el volumen de sólido generado a rotar alrededor del eje x la región acotada por la curva y igual x o y igual 1 entre x y las rectas y igual x, x igual 3 y el eje x. Bueno, dice como en primer lugar vamos a identificar la región R, para ello hay que graficar la curva y las rectas dadas en la condición. Entonces, el plano cartesiano, graficamos la curva y igual 1 entre x. Esta sería la gráfica en el primer cuadrante, ¿no? Recordemos que también tiene otro tramo en el cuadrante 3. Graficamos la recta y igual x, que pasa por el 0,0, y la recta x igual 3, que es la recta vertical. Entonces, la región vendría a ser esa, ¿no? De la región limitada por las rectas, las dos rectas, la curva verde y el eje x. En este caso es importante determinar las coordenadas del punto A, porque el punto A o las coordenadas del punto B van a ser útiles para determinar los intervalos. Fíjense que de 0 hasta esta abscisa, la función, la curva roja vendría a ser la función f, pero de este puntito para este otro, la función f vendría a ser la otra curva, la curva verde. Entonces, en el punto A se igualan. ¿Qué cosas se igualan? Se igualan las ecuaciones de ambas, ¿no? Al igualar y resolver obtenemos los valores de x y y. Así que el par ordenado x, y en el vértice, bueno, en el punto A sería 1,1. Entonces, si separamos esta región y la hacemos girar 360 grados alrededor del eje x, se obtendría más o menos este sólido, ¿no? Se obtiene este sólido. Es un sólido de revolución. En este caso vamos a identificar dos discos. Un pequeño disco, o un primer caso, el primer disco, que se determina en la zona de x de 0 a 1, en donde la función es esta, y igual x. Pero en el intervalo de 1 a 3 identificaremos otro disco. ¿Por qué?
Porque en esta zona de 1 a 3 la función f es esta, que es de ecuación 1 entre x. Son dos zonas entonces, fíjese bien. De 0 a 1, esta es la función f, y igual a x. Pero de 1 a 3, la función es esta. Se escribe y igual a 1 entre x. Entonces, comenzamos. Cuando x va de 0 a 1, el diferencial de volumen sería así. Si nos ubicamos entonces de 0 a 1, el radio de este disco sería x. ¿Por qué? Porque la ecuación de la recta que pasa por O y A es y igual a x. De ahí tomamos x. Por definición, entonces el volumen de esta primera parte, ¿no? Al girar aquí, sería pi por la integral definida de 0 a 1 de la función al cuadrado. En este caso la función es y igual a x, por eso que colocamos x. Integramos esta función, ¿no? La integral de x al cuadrado, ¿a qué es igual? Muy bien. La integral de x al cuadrado, pues es x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces fíjese, ya hemos integrado, por tanto no se necesita escribir otra vez esta s alargada, ya está integrado ya. Esto será evaluado como indica de 0 a 1, ¿no? Multiplicado por pi. Evaluamos entonces primero siempre con el mayor seguido del menor. Para 1, 1 al cubo tercios, para 0, 0 al cubo tercios. Hacemos uso de la calculadora y obtenemos el resultado 1,05 unidades al cubo. Veamos ahora el cálculo de volumen en esta segunda zona. De 1 a 3 el disco es distinto al otro. De 1 a 3 el disco es de radio distinto, porque acá en esta zona de 1 a 3 la función f es esta, y igual a 1 entre x. Entonces, cuando x se encuentra de 1 a 3, el diferencial de volumen sería así. El radio es 1 entre x. Entonces el volumen en esta segunda parte se calcula como pi por la integral definida de 1 a 3 de la función al cuadrado. En este caso la función es 1 entre x elevado al cuadrado. Pero antes de integrar acomodamos primero esta expresión. Si la acomodamos, esto se vería como x a la menos 2. Ahora sí voy a integrar. Integral de x a la menos 2. Esto sí es sencillo. Listo. Al exponente le sumamos 1 y ese resultado también lo colocamos debajo, ¿no? Pi está al margen del cálculo. Y ahora evaluamos primero para 3 y luego para 1. Al evaluar para 3 y para 1, obtenemos 1/3 y 1 entre 1. Fíjese que acá antes de evaluar se acomoda la expresión, ¿no? Para que no te confundas con el signo, ¿no? Este signo lo puedes separar adelante, ¿no? Que fue lo que pasó acá. Y acá al evaluar, pues tengo el resultado. El volumen en esta segunda parte es 2,09. Entonces este volumen determinado con el volumen anterior tienen que ser sumados. El volumen total sería la suma del primer volumen, 1,05, y la segunda parte, 2,09. Al sumar, obtenemos 3,14 unidades al cubo. El sólido de revolución que se ha generado se vería así. Este sería el sólido del cual su volumen es 3,14 unidades al cubo. Pero no le olvides entonces de colocar al final la respuesta, ¿no? Dice respuesta, el volumen del sólido generado es de 3,14 unidades al cubo. Veamos el tercer ejercicio, tercera aplicación. CR es la región limitada por la curva y igual raíz de x, que es esta curva. La recta y igual a x menos 2, esta recta, y el eje x. Calcule el volumen del sólido generado a rotar la región sombreada, o sea, la región que está acá pintada alrededor del eje x 360 grados. Entonces, sobre la gráfica identificamos las coordenadas de los vértices, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, en esta región R, el vértice A 4,2, vértice B 2,0 y el vértice C o el vértice O 0,0. Además, identifiquemos, recordemos las ecuaciones. La ecuación de la recta es y igual a x menos 2 y de la curva es y igual a raíz de x. El sólido que se obtiene al girar 360 grados alrededor del eje x
la región R, se vería más o menos así. Fíjese que de 0 a 2 ubicamos un disco, pero de 2 a 4 no es un disco, es un disco con hueco. Entonces acá hay que aplicar el método de la arandela. Recordemos la sesión anterior. Acá aplicamos el método del disco, tema que estamos revisando. Entonces de 0 a 2 aplicamos disco y de 2 a 4 aplicamos arandela. Entonces de 0 a 2, el diferencial de volumen se vería así. El radio a considerar sería raíz de x. Entonces, por definición, el volumen sería pi por la integral definida de 0 a 2 de la función al cuadrado, en este caso raíz de x al cuadrado, diferencial de x. Efectúo raíz de x al cuadrado y esto me daría pues x, ¿no? Ahora sí está fácil de integrar, es la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? No, la integral de x es x al cuadrado medios, ¿no? Ya he integrado, ahora debo de evaluar de 0 a 2, ¿no? En 0 y en 2. Bueno, voy a evaluar y al evaluar primero siempre se empieza con el mayor, 2. Entonces sería así. Evalúo para 2 primero, luego para 0. El resultado final, 6,28 unidades al cubo. Listo. Ahora veamos cuando x se ubica de 2 a 4. Cuando se ubica de 2 a 4, se trata en este caso de un disco con hueco, ¿no? Entonces hay que aplicar acá la arandela. Reconocemos aquí los radios. X menos 2 y raíz de x. Recuerde que el orden depende de la posición de las gráficas. De 2 a 4 la raíz de x está por encima de la recta x igual a menos 2. Entonces el volumen en esta segunda parte sería así. Pi por la integral definida de 2 a 4 de la diferencia de cuadrados. El mayor radio al cuadrado menos el menor radio al cuadrado. Efectuando, desarrollamos el binomio al cuadrado. Desarrollamos acá raíz de x al cuadrado. Y ahora desarrollamos, vamos a reducir los términos semejantes como 4x y x se pueden juntar. Mientras que x al cuadrado no se juntaría con nadie. Pero en el resultado siguiente se sugiere que se coloque de forma ordenada, ¿no? Comenzando con el que tiene, bueno, con la x, con x como mayor potencia, ¿no? Así tendríamos x al cuadrado con signo negativo. Las x lineales, acá es menos por menos más 4x y una x acá son 5. Y acá sería menos 4, ¿no? Este menos afecta al cuadro acá, menos 4. Listo. Vamos a copiar esa integral para poder ahora determinar precisamente la integral de esta expresión. A ver, lo vuelvo a copiar y ahora voy a integrar uno a uno cada función. Voy a aplicar la integral de menos x al cuadrado, la integral de 5x y la integral de menos 4. Se vería así. Integral de menos x al cuadrado, pues es menos x al cubo sobre 3. Integral de 5x, el 5 queda de lado y la integral de x es x al cuadrado medios. Menos, integral de 4 es 4x. Esto se va a evaluar en 2 y en 4. Evaluamos primero con 4, ¿no? El mayor valor. Acá colocamos 4 al cubo, tercios, 5 por 4 al cuadrado medio, menos 4 por 4. Luego evaluamos para 2, en la misma expresión. 2 al cubo sobre 3, acá está. 5 por 2 al cuadrado medios, acá está. 4 por 2, ahí está. Listo. Bueno, una alternativa para evitar de repente algún error de cálculo, ¿no? Porque a veces por acá podemos equivocarnos en un signo, una simplificación y ya alteramos todo el proceso. Para evitar ese error podemos hacer uso de la calculadora con la opción cal. Para ello colocamos la expresión que queremos evaluar. Lo que quiere evaluar es esto, ¿cierto? Y esto es lo que colocan en la calculadora. Toda esta expresión está en la calculadora. Entonces acá pongo con la opción cal, determinaré estos valores, ¿no? Determinaré que toda esta expresión evaluada en 4 pues es 2,67 y toda esta expresión evaluada en 2 pues me sale menos 0,62. Entonces el volumen 2 sería pues ¿no?
pi por ese resultado me va a dar 10,49 unidades al cubo. Ahora, este resultado lo debo de agregar, o bueno, debo de sumar con el volumen anterior. Sumamos el volumen anterior, 6,28, el volumen de ahora 10,49 y obtenemos el volumen total, 16,77 unidades al cubo. No te olvides de la unidad al cubo, siempre a partir de qué cosa estás calculando, ¿no? Volumen, pues en unidades al cubo. A ver, pasemos al cuarto ejercicio que dice así. Sea la región R limitada por las curvas y igual a x cuadrado más 3, esta es la curva, la recta y igual a menos x más 1 y las rectas x igual a menos 2, x igual a 2 y el eje x, ¿no? Entonces la región sombreada. Si se calcula el volumen de sólido generado al rotar la región sombreada alrededor del eje x. Veamos. Identificamos primero la región R con los pares ordenados de sus vértices, ¿no? En este caso aquí, punto A 2,7, punto B 2,7, punto C menos 2,3, la ecuación de la recta y la ecuación de la curva. Ya está. Listo. Entonces, esta región R va a girar alrededor del eje X 360 grados. Si se hace eso, se obtiene más o menos el siguiente sólido de revolución. En este caso, entre 1 y 2 vamos a aplicar el método del disco, porque entre 1 y 2 no va a haber hueco, pero de menos 2 a 1 va a haber un hueco. Ahí está. De menos 2 a 1, la sección transversal, lo que es diferencial de volumen, tendrá un pequeño hueco. ¿Por qué? Por esta parte vacía. Sin embargo, de 1 a 2 sí habrá un disco, sin hueco, ¿no? De 1 a 2 es precisamente encaja, ¿no? Está. Muy bien, entonces calculamos el volumen en partes. Primeramente cuando x se ubica de menos 2 a 1, ¿no? Identificamos acá el diferencial de volumen. El radio interior o menor radio menos x más 1 y el radio mayor o radio exterior x cuadrado más 3. Entonces aplicando el método de la arandela visto en la sesión anterior, su cálculo sería así: pi por integral definida de 1 a menos 2 de el cuadrado de la función, en este caso del mayor, el que tiene mayor radio, x cuadrado más 3 va primero, menos x más 1 igual al cuadrado, que es el radio interior o radio menor. Bueno, acá mucho cuidado con este binomio cuando desarrolle. Mejor acomódalo primero y luego recién procedes a efectuar. Acomodándolo se vería así: 1 menos x. Todo lo demás se ve tal cual. Desarrollamos ahora cada binomio. Desarrollo del primero sería cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El segundo, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Ahora, vamos a reducir, vamos a efectuar un poquito y hacer esto un poquito más breve, ¿no? Tendríamos x a la cuarta, 2 por 3, 6, 3 al cuadrado, 9, 2 por 1, 2, acá está 2x y x al cuadrado. Ahora noto aquí que hay términos semejantes como son 9 y 1, que son términos independientes. Asimismo, x al cuadrado, por acá hay 6 y acá hay 1. Entonces, reduciendo, x a la cuarta queda solo, 6x al cuadrado y 1x al cuadrado negativo, pues hacen 5x al cuadrado. Menos 2x es menos por menos más, daría más 2x y 9 menos 1 es 8. Va quedando así. Entonces ahora integramos 1 a 1 cada función, ¿no? Integral de x a la cuarta, pues es x a la quinta sobre 5. Integral de 5x al cuadrado, separando el 5, integral de x al cuadrado, pues es x al cubo sobre 3. Luego de 2x separando 2, integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y integral de acá de 8 por 1, pues su integral es 8x. Evaluamos entonces de acuerdo a lo indicado. Recordemos que hay que evaluar primero para 1 y luego para menos 2. Para 1 y luego para menos 2. Hay que escribir de todos modos el desarrollo, ¿no? Ahora, otra vez, para no equivocarnos acá, para evitar errores aquí de cálculos elementales,
Usa la calculadora y en él colocas la función que estás evaluando. Este es lo que estoy evaluando. Y quiero evaluar esto cuando x es 1 y cuando x es menos 2. Entonces con la opción cal determino estos resultados, ¿no? El resultado de toda esta expresión es 10,87 y de esta otra expresión es menos 31,73. Entonces vamos a restar, vamos a efectuar. Ya tenemos el resultado 133,66 unidades al cubo. Entonces vamos ahora a la segunda parte, ¿no? Cuando x se ubica de 1 a 2. De 1 a 2 el diferencial del volumen es un disco precisamente. El radio es x al cuadrado más 3. Pues aplicando acá el método del disco, el volumen sería así: pi por la integral definida de 1 a 2 de la función al cuadrado, diferencial de x. Efectuamos acá, desarrollamos el cuadrado de este binomio, sería cuadrado de primero, doble producto primero por segundo y el cuadrado de segundo. Listo, ahora voy a integrar una a una cada función. Integral de x a la cuarta, pues es x a la quinta sobre 5. Integral de 6x al cuadrado sería 6x al cubo tercios. Integral de 9 pues sería 9x. Esto hay que evaluarlo en 1 y 2. Primero evaluamos con 2. 2 a la quinta, 2 al cubo, 9 por 2, acá está. Y luego evaluamos para 1. 1 a la quinta, 1 al cubo, ¿no? Por acá está el desarrollo. Ya está. Entonces otra vez, para evitar errores de cálculo, ¿no? Podemos utilizar la opción cal, colocamos aquí la función y con la opción cal determinamos el resultado evaluando para 2 y para 1, ¿no? Entonces para 2 obtenemos 40,4 y para 1 sale 11,2. Bueno, esa diferencia hay que multiplicarla por pi. Así el volumen vendría a ser 91,69 unidades al cubo. El volumen total vendría a ser la suma de este volumen determinado más el volumen anteriormente calculado, que fue 133,76. Dicha suma nos da 225,45 unidades al cubo. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Ahora ponga en práctica lo revisado desarrollando los problemas propuestos.